Fuente, quien es miembro honorario de este seminario, y el día de hoy nos va a acompañar precisamente dentro del ciclo que tenemos de mexicanos destacados que se ha llevado estos días aquí en el Seminario de Cultura Mexicana, donde varios miembros honorarios de este seminario están dando conferencias y compartiendo con todos nosotros sus conocimientos. El doctor Juan Ramón de la Fuente nos va a charlar esta mañana con nosotros sobre las drogas, un problema de salud pública, y me refiero a él, muy conocido de todos nosotros, pero nunca está de más resaltar, ¿no?, sus virtudes como académico, como intelectual, como ser humano. Él es profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestra universidad, en donde ha impartido clases desde 1980. Fue coordinador de la investigación científica, director de la Facultad de Medicina y rector durante 2 periodos. Fue secretario de Salud de México y presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y Nacional de Medicina. Dirigió la junta directiva del programa de la ONU contra el SIDA en París, la Asociación Internacional de Universidades en la UNESCO y el Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, Japón. Es autor de 23 libros y de más de 200 artículos publicados con miles de citaciones en la literatura científica mundial. Por sus contribuciones en el campo de la salud mental, recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2006, es doctor honoris causa por 20 universidades en México, Canadá, Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Actualmente dirige el Seminario de Estudios sobre la Globalidad en la UNAM y preside el Consejo del Instituto Aspen en México. Forma parte del patronato de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Junta de Gobierno de los Institutos Nacionales de Salud en México. Sus más recientes libros, Marihuana y Salud, Salud Mental y Medicina Psicológica, ¿A quién le importa el futuro?, y La sociedad dolida, el malestar ciudadano, han sido éxitos editoriales en fechas recientes y todos ellos con múltiples reimpresiones. Recientemente ha sido propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas. El doctor de la Fuente en fechas recientes ha sido un gran promotor precisamente para el uso medicinal de la marihuana y de varias de estos tópicos que ahora están en la voz y en la opinión pública. Es muy interesante. En días recientes ha habido toda una autorización precisamente por las autoridades de la Ciudad de México para el uso medicinal de la marihuana, y es por ello que él ha elegido dentro de los temas múltiples que él maneja, pero sobre todo los de salud pública, el tema de las drogas, un problema de salud pública, como cada uno de los especialistas del seminario lo ha venido haciendo en esta sesión. Entonces demos la bienvenida al doctor Juan Ramón de la Fuente. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, Felipe, por tus generosas palabras. Muchas gracias a Silvia Molina y a todos los miembros del seminario por su invitación. Es un gusto siempre estar aquí, a ustedes por su asistencia. Vamos a platicar sobre el tema de drogas, que en efecto, como bien lo decía el arquitecto Leal, pues se ha vuelto a poner una vez más en la mesa de la discusión, porque es un tema que nos preocupa a todos, que ha venido creciendo y que mucho me temo que va a estar con nosotros para siempre, porque la verdad es que desde que el Homo sapiens empezó a tener cierta capacidad para observar y para entender mejor su entorno, empezó a consumir sustancias capaces de alterar su conciencia. Entonces este es un fenómeno que ha estado con nosotros desde siempre. Por eso cuando alguien me dice es que hay que vamos a luchar por una sociedad libre de drogas, le digo pues buena suerte, porque eso en el mejor de los casos es una utopía. Yo prefiero enfrentar el problema con más realismo y decir qué hacemos con las drogas, porque aquí han estado, van a seguir estando. La oferta ha crecido, el acceso ha crecido, la disponibilidad ha crecido y en consecuencia, bueno, pues tenemos que ver qué hacemos con ellas. Entonces, yo no sé cómo puedo empezar a mover mi... Aquí está. Estos son algunos de los datos recientes de cómo ha evolucionado el fenómeno en nuestro país. Lo importante de estas encuestas que se iniciaron en 2002 es que se ha utilizado la misma metodología. Entonces, fíjense, aunque
no pensáramos que a veces las cosas así son. Es hasta hace relativamente poco tiempo que tenemos una metodología suficientemente sólida como para poder darle seguimiento a los fenómenos y ver cómo evolucionan en el tiempo. Son comparables los datos, antes no eran necesariamente muy comparables. Y bueno, como vemos aquí, la tendencia en la población general de 12 a 65 años de consumo va creciendo en hombres y también en mujeres. De hecho, en algunos sectores de edad vamos a ver cómo es para el grupo de mujeres donde más ha crecido el consumo. Esta es otra forma de verlo, qué es lo que han consumido durante el último año. Desde luego lo que más se consume es marihuana, pero no es la que más me preocupa porque los daños en la salud son menores. La cocaína me parece que tiene mucho más consecuencias. Ya un fenómeno que les llamo de una vez la atención es la heroína, que aunque todavía tenemos tasas bajas de consumo, todo apunta a que va subiendo y que va a seguir subiendo porque la producción se está incrementando, la oferta es mucho mayor, el costo es mucho más bajo, la disponibilidad es mayor y es una droga mucho más peligrosa, mucho más letal. Ya platicaremos un poco más de ella. En esta población jovencita de 12 a 17 años, pues vemos el mismo fenómeno, ha venido creciendo en comparación con hace 15 años. La marihuana es la droga de elección, al igual que ocurre en casi todo el mundo. Estas tendencias son muy parecidas, las de México son muy parecidas a las de otros países. Estaremos por arriba, un poquito por arriba de la media, en el promedio diría yo, no es exagerado decir, estamos en el promedio de lo que está ocurriendo en el mundo. Desde luego, no es tan malo si consideramos que tenemos a la vuelta de la esquina el mercado más grande y más potente y la verdadera palanca que mueve toda la cadena de producción. Entonces, esta situación geográfica de México nos hace ser más vulnerables que otros países y sin embargo, aunque la producción ha aumentado, el consumo, que va en aumento, no lo quiero minimizar, pero no necesariamente va en forma más acelerada que en otros países. Y para esta población joven, pero ya no tan joven, pues es donde se concentra más el consumo de drogas ilegales. Entonces, el problema viene en aumento, las principales drogas van siendo más o menos las mismas, ha habido un aumento en cocaína, que es quizá en este momento el que representa un mayor riesgo para la salud, pero empieza a crecer el de la heroína, que es mucho más peligroso que la cocaína. Y junto con la heroína están los opioides y están los derivados sintéticos de los opioides. Esta es la gran epidemia que está padeciendo ahorita Estados Unidos. Son drogas mucho más agresivas, porque el problema es que la diferencia entre la dosis recreativa y la dosis letal es mínima. La mayoría de las muertes por sobredosis de opioides no son suicidios, son muertes accidentales. Se les pasa la mano sin querer, porque con un poquito que calibres mal tu jeringa, con una dosis un poquito mayor que te pases de la habitual, es suficiente para morir. Ahora, esta gráfica, aunque es de un estudio que ya tiene muchos años, me parece que es quizá una de las más esclarecedoras, porque con frecuencia al hablar de marihuana se dice, bueno, el problema es que a lo mejor la marihuana no hace tanto daño, pero es la droga de entrada para otras drogas. Y la verdad es que eso no es cierto, no hay ningún sustento para eso. La verdadera droga de entrada, como se muestra en esta gráfica, es el alcohol. Esa es la droga de entrada, y esta gráfica hay que leerla al revés, ustedes léanla de aquí para allá, de derecha a izquierda suya, porque aquí vemos que quienes empiezan a beber antes de los 10 años tienen una tendencia mucho mayor a consumir otras drogas. Si podemos llevar a alguien a los 18 años sin que beba, la posibilidad de que consuma otras drogas baja muchísimo. Es decir, si hubiera que tener una política pública sustentada en la evidencia científica de cómo prevenir el consumo de drogas,
habría que concentrarse en ese tema. Lograr que los jóvenes no beban alcohol antes de los 18 años. Y sus posibilidades estadísticas de que consuman drogas se las bajamos muchísimo. A los padres de familia, a los abuelos, cuando ya estamos en esta etapa, que nos preocupamos ahora por nuestros nietos que empiezan a crecer, lo que hay que lograr es que no beban antes de los 18 años. Esa es la verdadera educación, esa es la verdadera prevención. Sin embargo, desviamos la atención y no nos concentramos lo suficiente en este tema. Pero este estudio de Villatoro y sus colaboradores del grupo del Instituto Nacional de Psiquiatría es un estudio, está muy citado, es consistente con lo que se ha hecho en otros lados del mundo y muestra que la verdadera puerta de entrada es el alcohol. Esa es la droga. Entonces, el tema, pues, es qué hacemos con las drogas y cuál es el enfoque de salud pública, el que algunos de nosotros, cada vez más, por fortuna, creo que venimos planteando, en contraparte con el enfoque criminal, que es con el que hemos tratado de combatir este problema, con 0 grado de éxito, por cierto, ha sido puro fracaso, cientos de miles de muertos, de desaparecidos, queremos resolver el problema con helicópteros de guerra, para seguirnos matando, para que siga habiendo violación a los derechos humanos, y cada vez se consume más droga, cada vez va creciendo las tendencias en el país, al igual que en el mundo. Entonces el enfoque de salud pública es una forma alternativa de ver el problema, y me parece que es la correcta. Parte de un principio fundamental: los adictos son enfermos, y con nuestra política prohibicionista lo que hacemos es criminalizarlos. Porque como está prohibido, si tú haces algo que está prohibido, pues estás fuera de la ley. Automáticamente te vuelves un criminal. Entonces lo que hay que salirnos es del marco prohibicionista, porque a estos consumidores, de los adictos, los estamos catalogando como criminales, y en realidad no lo son. Hay que pasarlos de delincuentes a pacientes, hay que reclasificarlos, hay que darles otro trato. Por supuesto que funcionan mucho mejor la información y la prevención que el castigo. Yo no conozco a nadie que hayan metido a la cárcel por fumar cigarro, ¿no? A lo mejor te dicen, salte, aquí no se puede, pero no te llevan a la cárcel. Y a los que fuman marihuana los metemos a la cárcel. La semana pasada la Suprema Corte de Justicia acaba de negarle el amparo a un señor, yo no lo conozco, al que lo detuvieron con 43 gramos de marihuana. Digo, deben haber sido 3 churros, no sé, pesado, no más de eso, o sea, no creo que... Y sin embargo, ¿no? Solamente la ministra Piña y el ministro Saldívar, que son los ministros que yo creo que en la Corte entienden mejor este problema, votaron a favor y los otros votaron en contra, y este señor, al que no conozco, va a pagar 10 meses de cárcel, una sentencia de 10 meses de cárcel por tener 43 gramos de marihuana. Y como ese, hay miles y miles en las cárceles, la mayoría jóvenes y la mayoría primodelincuentes. No tienen ningún antecedente penal, pero como la sentencia va de entre 10 meses a 3 años, pues los que les toca 3 años ya hicieron un doctorado en conducta delictiva, ¿no? Estando allá adentro, cuando en realidad podrían tener otra forma de ser atendidos, de ser tratados. Y no estoy a favor de que se consuman drogas. Como médico, por supuesto que no estoy a favor. Todas las drogas hacen daño, todas, si no, no serían drogas, pero lo que no estoy tampoco a favor es que a quien las puse se le considere como un criminal, porque no lo es. Entonces, el marco normativo del enfoque de salud pública se debe desprender del daño que cause la droga. Por eso también me parece un error querer meter a todas las drogas ilegales en el mismo costal. Porque hoy las clasificamos en legales, que son el alcohol y el tabaco, e ilegales, todas las demás. Bastante absurdo. El alcohol mata mucho más gente que todas las otras drogas en México.
lo que mata más gente que el alcohol incluso es la violencia que se genera por la política prohibicionista. Pero no, por ejemplo, en el caso de la marihuana no se conoce un solo caso en el mundo de que alguien se haya muerto por sobredosis de marihuana, ¿no? Nadie te hace dar unas apendejadas bárbaras con una dosis, pero de ahí a que te mueras hay una gran diferencia, ¿no? No te mueres. ¿Y cuántas gentes se mueren por sobredosis de alcohol o por el uso crónico del tabaco? Bueno, ahora, sin la prevención, pues de todas maneras, creo que casi nada de esto va a funcionar. El enfoque de salud pública, entonces, tiene un objetivo muy claro, que otra vez no hay que perder de vista. Hacer una política pública en realidad sobre estas bases es bastante fácil. Yo lo que no entiendo es por qué no lo hemos hecho, ¿no? Porque todavía hasta hace poco las autoridades de CONADIC se referían a los marihuaneros, ¿no? Hasta con un léxico que me parece que no es propio de alguien que esté en el servicio público. El objetivo es reducir el daño, punto, a nivel familiar, a nivel social, a nivel colectivo. Vamos a tratar de reducir el daño que hacen las drogas. Esa es la política pública que debemos de seguir. Y entonces, si nuestro objetivo es reducir el daño, pues debemos diferenciar a las sustancias en función del daño que generan a la salud. Y esa forma nos permitiría tener políticas seguras y eficientes sustentadas en dos principios, nada más. No es de verdad tan complicado. Son dos los principios que hay que mantener. Uno, ¿cuál es la evidencia científica? ¿No? Como lo que les mostraba, como si ya vimos que el alcohol es la puerta de entrada, pues vámonos sobre el alcohol y vámonos a cuidar a los jóvenes, a los niños que están bebiendo desde antes de los 10 años. Vamos a meternos en serio con el sistema educativo, vamos a hablar en serio con los padres de familia, vamos a generar toda la información que se puede generar y yo creo que podemos tener un impacto muy importante en el corto plazo. Lo hicimos con el tabaco en cierta forma, se ha reducido bastante el consumo de cigarros. Y fue eso, fue el efecto en las escuelas, y fue el efecto en los niños, etcétera, etcétera. Y bueno, desde luego también hay que respetar los derechos humanos. Yo pienso, cada uno de ustedes tendrá su mejor opinión, que las personas adultas, estamos en plenitud de nuestras facultades, tenemos libertad y tenemos derecho a la autodeterminación y a decidir qué hacemos con nuestros cuerpos. Ese es un privilegio para mí de la libertad. Y teniendo toda la información necesaria, si alguien insiste en usar alguna droga, bueno, es su responsabilidad, pero no es un delito, ¿no? Mientras no afecte a terceros. Pues hay que decirle, mira, no te conviene porque puedes tener estos problemas. Pero en fin, pues si tú insistes, asumes las consecuencias y en algunos casos, pues habrá que ser más drástico. Desde luego, en los menores de edad, como veremos más adelante, no es el mismo caso. Aquí sí tenemos, por razones inclusive biológicas, ser mucho más estrictos. Entonces las prioridades están más en este ámbito de la salud y no tanto en la parte criminal, que es en donde nos hemos centrado. Porque todo el tema de drogas, con el prohibicionismo, se convierte todo en una serie de actividades ilegales. Bueno, ¿qué es lo que sabemos en términos generales sobre el uso de drogas y que tienen un fundamento científico? Vamos a empezar por revisar rápidamente sus efectos. Sus efectos dependen básicamente de estas 5 variables. ¿Qué tan potentes son? Hay unas que son más potentes que otras. ¿Qué tan frecuentemente se usan? ¿A qué dosis se usan? No es lo mismo fumarse un churrito que el otro caso que se fumó toda la casa, ¿no? La edad del usuario, fundamental.
y lo vamos a ver, porque el sistema nervioso no alcanza una maduración plena, sino hasta aproximadamente los 18 años. Hay un proceso de mielinización que toma tiempo, que es una membrana que protege nuestras células nerviosas. Mientras esa mielinización no está completa, ese sistema nervioso es mucho más vulnerable. Entonces, la misma dosis de la misma droga, con la misma frecuencia, en un menor de edad, va a tener un mayor efecto que en alguien con un sistema nervioso adulto. Y con este razonamiento derivado de la ciencia, uno puede con toda legitimidad decir tenemos que mantener una estricta vigilancia en los menores de edad, porque su sistema nervioso no está listo para recibir estos impactos. Y luego desde el estado de salud. Y las consecuencias frecuentes, que también están muy bien documentadas, pues están en este ámbito social, que son importantes, por supuesto que son importantes, son disruptivas. Pero llamo la atención del último punto. La conducta delictiva, que está documentada, no se asocia tanto al consumo de las drogas como tal. Se asocia sobre todo a la red clandestina de tráfico que hay alrededor. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo, por ejemplo, con el caso de la marihuana. En lugar de agarrar al toro por los cuernos y que el Estado, para eso queremos el Estado, tenga un marco regulatorio y controle de una manera mucho más eficiente los expendios de marihuana, lo que ocurre es que quienes quieren consumir marihuana necesariamente recurren al crimen organizado. Y ahí es donde empiezan a hacerse los contactos, y ahí es donde los empiezan a involucrar en la red de narcomenudeo. La verdad es que no, otra vez, no es que yo piense que lo mejor es que alguien fume marihuana, pero pienso que si alguien va a fumar marihuana, es mejor que vaya a un lugar autorizado, la compre, le dosifiquen una cantidad tope, se lleve un registro, pague impuestos, ¿no?, a que se vaya a buscar un dealer, ¿no?, aquí afuera o afuera de Ciudad Universitaria, donde sea. De todas maneras los encuentra por todos lados. No es un problema de la universidad, es un problema del país. La pregunta es, ¿qué hacemos con las drogas? ¿Dónde está mejor? ¿Dónde podemos tener más control? Y además creo que le quitaríamos una muy buena clientela al crimen organizado, porque muchos de estas personas jóvenes que empiezan a experimentar con marihuana no necesariamente se van a volver adictos y no necesariamente van a consumir otras drogas, ¿eh? Pero si lo estamos nosotros empujando a que entren en contacto con el narcomenudeo, es probable que sí acaben consumiendo otras drogas. Aquí solamente otra vez estos datos también del grupo del Instituto Nacional de Psiquiatría, donde muestran claramente, aquí vean la primera curva, la del lado izquierdo, ¿no?, que consumen marihuana con mayor riesgo de dependencia. Mientras más tempranamente empiezan a consumir, más riesgo hay de desarrollar eventualmente dependencia, porque ese sistema nervioso, ahorita lo vamos a ver con más detalle, se vuelve más vulnerable, es más frágil y se puede hacer dependiente más rápidamente. Ahora, esto de la dependencia también es parte de lo que la ciencia nos permite saber, y que sería muy bueno que estos legisladores y nuestros jueces y todos los que sancionan con un gran rigor, pero no estoy seguro si con el mejor de los sentidos de la impartición de la justicia, deberían tomar en cuenta algunos datos de la ciencia para que sus dictámenes pues, tuvieran, sus puntos de vista son muy respetables como los de cualquier otro, pero caray, están aplicando sentencias a personas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, sí, y luego esgrimen que es para protegerlos y los mandan a la cárcel. Si alguien fuma marihuana, el riesgo de volverse adicto es de 9%. O sea, sí hay un riesgo, también hay que decirlo, obviamente hay un riesgo. Si alguien usa anfetaminas, el riesgo es del 11%.
Para los que bebemos alcohol, el riesgo es de 15%. Si alguien usa cocaína, el riesgo es de 17%. Si alguien usa heroína, es de 23%. Y si alguien fuma, es de 32%. Es decir, este es el riesgo de volverse adicto a cada una de esas drogas. Como ven ustedes, es muy distinto. Una de las drogas más adictivas es el tabaco, ¿no? La nicotina. La dependencia eso lo sabemos desde hace muchos años. La dependencia al tabaco es fuerte. Fuerte. Cuando conozcamos a alguien que fumaba y dejó de fumar y que ya dejó de fumar, hay que felicitarla, porque a lo mejor muchos de aquí han pasado por eso. No es nada sencillo, pero es superable, también es cierto. No es fácil, pero es superable. Entonces el riesgo varía mucho. Este es un brevísimo video que elaboraron mis compañeros de TV UNAM para un programa que hicimos a principio de año sobre drogas, y se los voy a pasar rápidamente porque muestra muy brevemente qué es lo que pasa en nuestro sistema nervioso y por qué nos podemos volver adictos. Yo no sé ahí cómo le pueden dar, no, ya me pasé, si ahí le pueden dar un play, por ahí, o aquí no sé cómo darle yo play, a ver si aquí. Ya piqué y ya me salí. A ver, ahí está, me voy a donde estábamos. Ahí está. Listo. ¿No corre? No viene activado. Bueno, pues entonces los debo. Sí corría ayer, pero bueno, ya no corre. Es un video muy breve y lo que mostraba, digo, es bueno, lo pueden bajar en el YouTube de TV UNAM, porque te muestra sin ninguna complicación técnica qué pasa en algunas de nuestras neuronas y por qué nos podemos volver adictos. Pero el hecho es que tenemos 4 formas, digamos, de comportamiento de los usuarios. Y esto es muy práctico para poder entender que no todos los usuarios son problemáticos y no todos los usuarios son adictos. Ya vimos el riesgo de adicción varía. Entonces, en el primer cuadrante superior izquierdo tenemos el usuario de drogas, que es un usuario ocasional y que no da problemas. Usa su droga de vez en cuando, no genera ningún problema, no tiene realmente ningún signo ni síntoma de adicción, ni de alteraciones en el medio ambiente que lo rodea. Yo de ese grupo ni me ocuparía. Digo, no son un problema ni social, ni de salud, ni nada. Después tienes el segundo grupo, que es ocasional y problemático. Este es el que usa alguna droga y sí se pone mal. Lo mismo pasa con el alcohol, es el que tiene mal vino, ni más ni menos, ¿no? Bueno, pues ya empieza a tener un problema, digamos, de qué hacer con él. Habitualmente en la familia ya necesita cierta ayuda, cierto consejo, cierta terapia. Los amigos actualmente lo abandonan, en fin. Yo diría, este segundo grupo lo dejaría para consejo que puede ser psicológico, que puede ser algún tipo de terapia, y que tampoco tiene demasiadas consecuencias, aunque ya empieza a ser problema. Después tienes el que está en rojo. Ese es el grupo que hay que poner atención. El que usan frecuentemente la droga y sí son problemáticos, por algunas de las razones que les dije. Por ausentismo laboral, improductividad,
a disrupción familiar, o porque es una persona joven y que está teniendo cuadros de intoxicación muy agudos y muy frecuentes, o porque es una persona con una condición de salud adicional que lo hacen particularmente vulnerable, que tienen algún problema en el hígado o en el aparato respiratorio y que ameritaría una atención muy focalizada. Y luego tienes este último, ¿no? Que aquí hay mucha discusión, que sí es un usuario frecuente, puede que sea medio adicto, pero no tiene mayores problemas, no genera mayores problemas. Bueno, yo pienso que con una política, con un enfoque de salud pública, otra vez, la clave para que una política pública funcione es que se focalice, ¿no? Porque si la tienes muy dispersa no llegas a ningún lado. Yo creo que hay que concentrarse en este grupo. Y este grupo te reduce mucho el universo, ¿no? Y te permite tener mucho más acción. Nosotros sacamos hace poco con mis colaboradores en la universidad este libro para tratar de poner en blanco y negro lo que pasa con la marihuana en México y en el mundo. Y la verdad es que sí sacamos algunas conclusiones que me parecen válidas en relación a la cannabis, cuáles son los efectos generales que produce a nivel conductual con esta perspectiva médica. Y bueno, pues es un hecho que tiene efectos fundamentalmente en estas 4 áreas. Es un buen analgésico, incrementa el apetito, te retrasa tu tiempo de reacción, tu capacidad psicomotriz está alterada y también altera algunas funciones cognitivas. La marihuana no es inocua, están algunas de sus consecuencias. Ahora, de manera simultánea, lo decía muy bien Felipe Leal, finalmente, después de 4 o 5 años, se aprobó el uso de derivados de la cannabis con fines medicinales. ¡Qué bueno, hombre! Era una cosa, una necedad, ¿no? Absurda. Obviamente tiene indicaciones muy precisas. No es una panacea, no sirve para muchas cosas, sirve para algunas, pero para esas, ¿por qué no vamos a tener acceso a ellas? En algunos pacientes con dolor idiopático es un excelente analgésico. En algunos niños con convulsiones resistentes, algunos se hicieron muy conocidos, esta chiquita que tenía 300 convulsiones al día, y sus padres desesperados, ¿no? Pues, tuvieron que irse a amparar para poder importar un derivado de la cannabis para podérselo dar a su hijita. No, por favor. Claro que no es el anticonvulsivante de primera línea, hay que intentar otras cosas antes, pero estos cuadros de niños con convulsiones refractarias son realmente muy aparatosos y pueden ser muy graves además. En algunos pacientes con cáncer que reciben quimioterapia, que realmente los efectos colaterales de la quimioterapia son terribles. Bueno, pues los derivados de la cannabis son buenísimos para controlar algunos de estos efectos. ¿Por qué les vamos a negar ese derecho? Cuando en realidad les puede ayudar. En algunos casos de anorexia nervosa, y hay algunos estudios que empiezan a salir muy interesantes, hay una buena respuesta a algunos derivados de ello. Y luego otros de enfermedades menos frecuentes. Creo que en cuidados paliativos van a tener muchas más aplicaciones. Ahora, cuando hablamos de efectos terapéuticos de la marihuana, y lo aclaro porque mucha gente echa a andar luego su imaginación y creen que van a ir a ver un médico y el médico les va a decir, pues échese un churrito. Esos son los efectos terapéuticos de la marihuana. No es así. Todos estos derivados de la cannabis vienen en pastillas, en cápsulas, en gotas, en dosis específicas. Hay tantos miligramos y el médico que te las prescriba te va a decir, te tomas una pastilla 2 veces al día, cada 12 horas, como cualquier otro medicamento. No es que te van a estar recetando que te eches un churro. Entonces, pero en la fantasía colectiva, ¿no es cierto? Dicen marihuana medicinal, tienen unas ideas rarísimas, ¿no? Ha de ser re buena onda ese doctor, ¿no? Vamos con él, ¿no?
encuentras un señor seriosísimo que te prescribe 2 pastillas antes de cada comida. No, nada de lo. Pero qué bueno que finalmente esta parte lo tenemos. Creo que tenemos que dar el siguiente paso para que no estemos criminalizando a los usuarios. Ahora, algunos de los efectos agudos, en algunos casos conviene tenerlos también bien claros, sobre todo a los jóvenes, que sí hay que decirles claramente. Los jóvenes tienen un mayor riesgo de desarrollar síntomas psicóticos, sobre todo a dosis altas. Inexpertos, no tienen ninguna tolerancia, se dan unas pasadas bárbaras y pueden llegar a tener episodios psicóticos. Es real, ¿no? Y bueno, pues desde luego, ahora sí que no manejes, ¿no? Si usaste marihuana, pues no manejes, vete a pie o toma un Uber o que maneje el otro, porque sí aumentan mucho los accidentes de tránsito. Y a largo plazo, como les decía, por el factor de la neuromodulación, si empiezan en la adolescencia, el problema es que otra vez, los casos que vemos que acaban estando en el cuadrante inferior izquierdo de la otra gráfica que les presenté, son jóvenes que empiezan muy tempranamente, mezclan con alcohol, mezclan con otras drogas, empiezan tempranamente, sí son un problema. Ese es el grupo al que hay que atender con urgencia. Ese tipo de paciente sí amerita, ¿no?, que fuera directo a un programa de tratamiento y de reinserción social. Entonces, el enfoque de salud pública también lo que plantea es que en lugar de estarnos gastando todo el dinero en armamento, en este tema de drogas, pues le dediquemos más atención a estos aspectos de prevención y de rehabilitación. Fíjense, de todo lo que se gastó el gobierno del presidente Calderón y el presidente Peña en la estúpida guerra contra las drogas, fueron miles de millones, ¿no? La cifra me rebasa. Solo el 2.7% se fue a la salud. Y todo lo demás nos lo gastamos comprando helicópteros y toda esta cosa, ¿no? La guerra que además estamos perdiendo, por supuesto. Y nos olvidamos la salud. ¿Dónde están los programas? ¿Dónde están la mayoría de los centros de rehabilitación? Hay excepciones, pero no tienen personal, los programas no están actualizados, etc. El dinero no llegó a la salud. Se quedó en las áreas de la policía, de las Fuerzas Armadas, etc. Ahí se quedó el dinero. Los usuarios tempranos tienen más posibilidades de volverse adictos y desarrollan estas alteraciones neurocognitivas, que es un poco lo que les iba a mostrar en lo que no ocurrió, cuáles eran las estructuras que se alteraban, pero bueno, basta con saber que sí pueden alterarse algunas estructuras cerebrales en los jóvenes. Sí, es un hecho. Entonces, no lo podemos tomar a la ligera. Bueno, yo diría, en suma, en el caso de la marihuana, primero, es una droga, no es inocua y produce efectos sobre la salud, ¿no? Hay riesgos, sobre todo a edad temprana, y yo creo que debe estar regulado para que aquellos adultos que quieran usarla tengan el derecho a consumirla en un esquema legal y no necesariamente recurrir al crimen organizado. Tiene algunos efectos potencialmente benéficos. Bueno, qué bueno que ya vamos a poder hacer investigación ahora sí dentro de la ley, porque les debo confesar, aquí no me vayan a delatar, pero ahí en la Facultad de Medicina, en algunos de los estudiantes que trabajan conmigo haciendo sus tesis, pues tenían que conseguir la droga un poco por fuera, porque ni siquiera estaba autorizada para fines de investigación. De hecho, así descubrimos que algunas de la marihuana que se vende en la calle está muy contaminada, por cierto, además no hay ningún control de calidad, tiene una enorme cantidad de contaminantes, hasta vidrio molido encontramos en algunas muestras. Entonces, bueno, ahora por fortuna ya se podrá hacer de manera más bien. Luego, en México la prohibición empieza a partir de los 5 gramos. Es absurdo, ¿no? Por lo menos, habría que subirlo a 1 onza.
¿Y por qué 28 gramos y por qué una onza? Pues porque es una convención internacional a la que se ha llegado. Aquí la idea es qué tanto permites, el razonamiento tendría que ser, qué tanto puede traer a alguien de marihuana como para que no fuera un narcomenudista, ¿no? Esa es la pregunta que habría que hacerse. Ahora, la verdad es que los narcomenudistas lo que traen son varios kilogramos de mota en la cajuela o en las motocicletas de lado, traen paquetes grandes. ¿Cómo distingue? Yo entiendo la preocupación, bueno, tienes que poner un límite, me parece bien, para que funcione, y me parece que 28 gramos puede ser un límite razonable. Ahora, lo más importante, quienes se vuelvan adictos tienen que estar tratados en un centro de salud y no en la cárcel. No traigo aquí el dato de la cárcel, pero es muy grave el número de personas que están en estos momentos en los centros de rehabilitación social por el delito de posesión de droga, y de los cuales 2 de cada 3 es por posesión de marihuana. Bueno, entonces, diferenciemos los enfoques y tratemos de meterle más una perspectiva de salud pública. Algo que sí me interesa decir, porque pareciera que ya no es muy importante y en algunos núcleos de población sí lo encuentro todavía muy importante, que a los consumidores de marihuana se les acusa también con una connotación religiosa, de pecadores, de gente desviada, de valores y de principios. Yo creo que también habría que hablar con los ministros de culto. Yo soy muy respetuoso de la libertad de conciencia, pero me parece que precisamente para honrar esa libertad, pues nadie tiene derecho, ¿no?, a prejuzgar a alguien con argumentos de esta naturaleza, cuando en realidad lo que tiene es un problema de salud. Un chico que sea adicto, pues no es un pecador, ¿no? Es un muchacho que necesita atención y apoyo, pero todavía en algunos sectores yo encuentro que hay una resistencia de ciertos grupos, de algunos ministros de culto, que lo asocian como con una línea de conducta que va en contra de los principios de su religión. Y me parece que esto hay que despojarlo totalmente de los contenidos moralistas, porque no es un problema de esa naturaleza. Lo menciono porque, bueno, pues en algunos casos, sorprendentemente para mí, todavía. Ahora, déjenme pasar estos últimos minutos a lo que está todavía más de moda en la discusión, que son los opioides, ¿no? La amapola, porque este es un tema mucho más complicado que el de la marihuana. Por cierto, fíjense lo que nos pasó. Nos pasó que se nos fueron algunos años, para mí valiosísimos, cuando se empezaba a legalizar en Estados Unidos la marihuana. La verdad es que algunos de nosotros, yo en lo personal pensé, es el momento de dar el paso en México, precisamente por la cercanía, por la influencia, porque lo que va a pasar es que conforme se empiece a legalizar allá, van a empezar a producir marihuana, mayor cantidad, van a dejar de comprar la marihuana mexicana y los cárteles mexicanos van a empezar a sembrar otras cosas más complicadas, más atractivas en el mercado. Va a haber una sustitución, ¿no?, de producto, y evidentemente ocurrió. Muchas de las hectáreas en Sinaloa, en Guerrero, Jalisco, en Michoacán, que se sembraban de marihuana, ahora son sembradíos de amapola, de la cual se extrae pues una gran cantidad de drogas denominadas opioides, entre ellos la morfina, muy importante con usos medicinales, como un gran analgésico, y la heroína, que es 50 veces más potente que la morfina. Y además ya aparecieron los derivados sintéticos y semisintéticos, como el fentanilo, que es 100 veces más potente. Y este es el que hace que la dosis recreativa y la dosis letal sea muy parecida. Pero bueno, aun cuando pensemos que podemos mover nuestros cultivos de producción ilegal a la producción legal,
no es exactamente igual. Hay que empezar. Lo que vemos en la parte de arriba es lo que hacen los campesinos explotados por el crimen organizado en estas tierras de cultivo, que es que del bulbo de la amapola extraen la resina, y de la resina, relativamente con un proceso laboratorio muy sencillo, se desarrollan los alcaloides, que son señaladamente la morfina y la heroína, pero hay otros. Ahora, lo que hace la industria farmacéutica es que cosecha lo que ellos llaman la paja, la flor completa, el bulbo y el tallo, lo dejan en un proceso de desecación, lo guardan y luego lo almacenan. Esta es la famosa paja de adormidera. El control de calidad está ahí, de manera que no es que ahora todo lo que se produce clandestinamente para el mercado negro se podría producir para el mercado legal. Tendría que cambiarse el procedimiento. No es tan complicado, pero no es automático. Esto hace, cuando tú te vas por la paja y no por la goma, hace mucho más rentable tu hectárea. La misma hectárea te produce, si te vas por la paja, 3 o 4 veces más morfina que si te vas por el opio. Entonces sería mucho más rentable también hacerlo legal. Ahora, ¿cuál es el problema? Aquí este mapa lo pone claramente. El problema es que la principal ruta de la entrada de heroína a los Estados Unidos es México. Porque en buena medida todas esas miles de hectáreas que estaban dedicadas al cultivo de marihuana, ocurrió, pues la verdad, lo que algunos de nosotros predijimos y lo escribimos hace varios años. Se van a cambiar de marihuana a amapola, porque ya no les van a comprar la marihuana en Estados Unidos porque ya la producen allá. Bueno, entonces nos convertimos en un país de los más importantes del mundo en producción de amapola y de heroína, y llega directo a Estados Unidos. Ahorita vamos a ver, estas son otras rutas en Europa, Afganistán, y que tienen también una producción muy importante. Pero el gran problema es el mercado de junto, que hay una enorme demanda y que les está pegando muy duro. En estas cifras podemos ver, y no están actualizadas, pero son de las últimas que ha publicado la ONU, la Oficina para Drogas y Crimen. Y aquí podemos ver el número de usuarios, cómo ha incrementado. Vean cómo ha incrementado el número de mujeres también. Y aquí la tendencia de la sobredosis, cómo se ha disparado. Es decir, de 2009 para acá, tienen una epidemia grave. Se mueren 135 personas al día por sobredosis de opioides, y la principal fuente de abastecimiento es México. Entonces, pues, vean si no es un tema en la agenda bilateral, pues, por supuesto. El único tema que en este momento pone de acuerdo a los demócratas y a los republicanos, el único, es que hay que parar la epidemia de opioides que tenemos. En eso están de acuerdo. Y claro, le cargan la mano a México. Esta es parte de lo que yo estoy seguro que subyace a la complicada relación bilateral. ¿Qué hacemos nosotros? Ahora, ¿qué tanto producimos nosotros? Realmente, ¿cuáles son nuestras zonas de cultivo? Hay un dato que es el que yo tengo a la mano, porque desde hace 2 años México no le ha informado a la Junta Internacional de Fiscalización y Estupefacientes cuántas hectáreas sembradas de amapola tenemos. Esos datos no los han dado. Entonces, la DEA ya dio los datos. Y los datos que da la DEA del año pasado nos dejan en una situación muy complicada, porque tenemos, según la DEA, 44,000 hectáreas cultivadas de amapola. Si vemos
todas las hectáreas que tienen los países que exportan opioides legales en el mundo, de acuerdo a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, son 11.140. Si estos datos de la DEA son ciertos, la verdad es que la producción que tenemos es altísima. Sí, es altísima. Pues el problema es muy complicado. Y un poco lo que les decía, fíjense, con todas estas hectáreas, como nosotros la procesamos de manera rudimentaria, por el opio, por la goma del opio, y no por la paja de adormidera, todas estas hectáreas en toneladas pues nos dan 111, y estas que son mucho menos nos dan 4 veces más. Esto, digamos, la explotación industrial, y esto sería el cultivo clandestino, para el mercado clandestino. Alguien dice, y hay una iniciativa reciente de la legislatura del Estado de Guerrero, vamos a convertir a nuestros campesinos en empresarios. Vamos a movernos de la producción clandestina a la producción legal. La idea, porque es increíble que en México tengamos tanta producción de amapola y si buscas morfina en un hospital no la encuentras, lo cual es cierto, pero el razonamiento no es la forma de razonar, porque es como si dijeran, fíjense qué barbaridad, en Iztapalapa cada vez que llueve se inunda y si abro la llave no sale agua, ¿no? Como si fuera la misma causa. Es cierto, coexisten los dos fenómenos, pero son dos causas distintas. Querer ponerlas en el mismo nivel de razonamiento es un error. Y es un error que estamos cometiendo. Ahora, claro que cada vez que le digo yo esto a algunos legisladores, que pues, su forma de razonar no es correcta, porque confunden la gimnasia con la magnesia, porque en el fondo es lo que están haciendo, pues no les gusta, ¿no? Porque ellos ya traen hasta una iniciativa de buena intención. La opinión pública está muy confundida por este tipo de cosas. Yo creo que en el fondo hay una buena intención, todos estamos medio desesperados, que queremos hacer algo, pero el hecho de que no haya morfina en los hospitales y que de manera inadmisible en este país se sigan muriendo los enfermos de cáncer con dolor intenso cuando podrían no padecer dolor, y es un derecho humano no tener dolor, y para ello se requeriría que hubiera un poco de morfina en los hospitales y que un médico experto nos la recetara. Esto es inadmisible, pero eso no lo podemos mezclar en el argumento de que luego entonces vamos a cambiar nuestra producción, porque para empezar, si estas cifras son ciertas, tendríamos áreas de cultivo que rebasarían por mucho los requerimientos para abastecer el mercado nacional, por mucho. Y además, si no lo hacemos de acuerdo a los lineamientos internacionales, no hay quien nos lo compre. Las convenciones de las 3 que hay sobre drogas de Naciones Unidas, de 61 la primera y de 2003 la última, lo que hacen es que solo quienes producen con fines terapéuticos tienen acceso a los mercados, y si no, no te la compran. Entonces, de nada te sirve tampoco estar produciendo, aún si fueras capaz de hacer esa conversión. Y al final, el punto más crítico en ese planteamiento es que los campesinos explotados, aunque tengan sus títulos de propiedad, realmente no son los dueños de la tierra. Esas 44.000 hectáreas, si la cifra de la DEA es cierta, ese es territorio sobre el cual el Estado mexicano no tiene control, para fines prácticos. Esa superficie está en manos del crimen organizado. Ahora, ¿los quieres persuadir a que se vuelvan empresarios? ¿O los quieres forzar a cañonazos? Bueno, a cañonazos ya vimos que hasta ahora pues, no podemos. No hemos podido,
ni vamos a poder. ¿Volvemos empresarios? Bueno, es una opción, hay que estar abiertos, ¿eh? ¿Qué implica? Sentarte a platicar con ellos. ¿Y qué implica? Amnistiarlos, ¿eh? Porque no vas a tratar de convencer a alguien que se vuelva empresario, pero te voy a meter al bote primero para que purgues toda tu condena. Entonces, cuando empiezas a ver aquí el detalle, dices, a ver, pues esto de la amnistía no es una ocurrencia, ¿eh? Es un tema controvertido, difícil. Yo estoy de acuerdo que si hacemos aquí rápidamente una encuesta, unos estarán a favor, otros en contra, o sea, no nos vamos a poner fácilmente de acuerdo, pero ocurrencia no es. Más bien, la ocurrencia es de quienes han tratado de descalificar algunos de estos planteamientos diciendo que son ocurrencias. No, el fenómeno está bastante bien estudiado, son opciones. Para poder cambiar de cultivo clandestino a cultivo legal, hay que tener control de esas 44,000 hectáreas. ¿Cómo recuperamos ese control? Ese es el planteamiento. Obvio, no tengo la respuesta. Si alguno la tiene, me la pasa y se la turnamos al presidente electo a ver qué dice, ¿no? Hay otro problema que también nos está complicando la vida, se lo está complicando mucho a los americanos, pero ahí viene para acá, que es el Darknet famoso. Es decir, las drogas que consigues por internet, ¿no? Que te llegan a tu casa. Y si ven ustedes de todo este Darknet, que es el mercado negro por internet, el 62% tiene que ver con drogas o precursores. Y el 38% tiene que ver con todo lo demás, armas, etcétera, ¿no? Otras formas fraudalientas, incluidas las armas de fuego. Entonces tenemos ya en este Darknet un mercado brutal, muy difícil de controlar. Algunos estados están considerando la posibilidad de autorizar que se abran paquetes que pediste tú por internet, que los abra personal autorizado que sospeche que puede venir droga allá adentro. Claro, pero hay una reacción muy airada en eso. Los Estados Unidos también son muy organizados. Los ciudadanos, es que barbaridad, eso es atentatorio de mis derechos, ¿no? Es una gran discusión, no saben bien qué hacer, pero el hecho es que, bueno, el 62% de este mercado negro por internet hoy en día es de droga que te llega a tu casa. Pues qué complicado, ¿no? ¿Cómo lidias con eso? Y luego, ya casi para concluir, otro problema relacionado que es, digamos, el mercado legal de morfina, de codeína, de tebaína, de todas estas sustancias derivadas de la amapola con fines medicinales, la verdad es que está bastante bien surtido, al grado que algunos países están reduciendo su producción, porque la demanda mundial en este momento está satisfecha. ¿Por qué no hay en México morfina? Les voy a decir por qué no hay en México. Porque la cadena complicada en México empieza, que la mayoría de los médicos no sabemos cómo utilizarla. Uno de los cursos más taquilleros que hemos dado en los últimos años en la Facultad de Medicina es enseñar a los médicos a prescribir opioides. No se los estaban enseñando en la escuela de medicina hasta hace muy poco tiempo. Entonces, los médicos les da miedo, no saben. Los enfermos no saben que tienen derecho a no tener dolor. Hay que hacer también mucha educación con la comunidad para que se genere una verdadera demanda. Y luego, las farmacias, aún las farmacias autorizadas, no tienen el producto. ¿Por qué creen? Pues porque las asaltan. Entonces, pues por eso no hay morfina. No es porque no hay en el mundo, sí hay. En la frontera hay muchísimo. COFEPRIS, que no se caracteriza por ser una instancia muy ágil, digamos,
muy fluida en sus trámites, no ayuda, pero tampoco sería justo echarle la culpa a COFEPRIS, ¿no? La burocracia pone sus trabas, pero el gran problema es, los médicos no la prescribimos, cuando la prescribimos, el enfermo no la encuentra, y el enfermo no la encuentra porque las farmacias autorizadas ya no quieren llevarla entre sus productos porque las asaltan. Entonces, pues ese es el problema. No es que no haya morfina en el mundo. El abastecimiento está, en este momento hay suficiente para 22 meses. Ahorita, si se parara ahorita la producción en el mundo, podríamos tener abasto suficiente en todo el mundo durante 22 meses. Ahora, la ONU ha cambiado, y yo sí creo que vamos a poder encontrar con ellos una mejor forma de interactuar en este y en otros temas. Ya desde Ban Ki-moon dijo, a ver, no podemos seguir así, porque la ONU también venía con una política más bien muy conservadora, pero creo que hay suficiente apertura para ver modelos nuevos, como los que ha desarrollado Portugal, como el que ha desarrollado Uruguay. Tienen una cierta dosis de astucia que vamos a necesitar nosotros, pero sobre todo lo que necesitamos, que decía yo el otro día a mi amiga, que va a ser secretaria de Gobernación, que también tiene una posición clara al respecto, Olga Sánchez Cordero, decía, lo primero que necesitamos es tener un consenso nacional. Las medidas necesitan tener respaldo social para poder plantear un nuevo marco jurídico y negociarlo después con Naciones Unidas, que insisto, tiene toda la apertura, porque este es el último planteamiento que ha hecho Naciones Unidas al respecto. Y esto es muy importante, porque también durante años algunos funcionarios de este gobierno y del gobierno anterior se escudaban en que la ONU decía tal y cual cosa. Y la ONU nunca ha planteado, y ahora claramente, este es un statement oficial de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, que ningún país está obligado a elegir la aplicación militarizada. No es cierto. Es opcional, pero no es un planteamiento. Y de hecho, pues lo que está planteando es que haya opciones, porque los tratados que México tiene firmados no exigen ninguna guerra contra las drogas. Pues nosotros podemos movernos con cierta libertad, sin violentar los tratados que México ha firmado en el pasado, honrando los compromisos del país. Lo que necesitamos es hacer propuestas viables y que primero cuenten con un consenso interno, ¿no? Que no solo nuestros legisladores le entiendan mejor a la trama, sino que modifiquen algunos de los marcos jurídicos. Y luego, sobre todo, lo que yo creo que puede realmente ayudar es un respaldo social. Si no tenemos respaldo social, va a ser muy difícil. Y el respaldo social solamente se va a ganar con mucha información, con mucha discusión, con mucho debate. Fíjense, a diferencia de otros temas, y ya con eso termino, y por eso le agradezco al seminario y a Silvia que me hayan invitado a Felipe para hablar de estos temas, porque hay que hablarlos en todos los foros en los que se pueda. A diferencia de otros temas controvertidos que me ha tocado de alguna manera defender en mi vida profesional, ¿no? El derecho a la interrupción del embarazo, algunas otras cosas que son controvertidas. En el tema de las drogas, yo lo que encuentro es que mientras más se discute, más se van acercando las posiciones. Porque cuando le vas entendiendo, te vas dando cuenta que es absurdo seguir como vamos, que no vamos a ningún lado, que necesitamos explorar otras opciones, que no hay una solución clara al respecto, que México tiene que construir su propio modelo por la cercanía con el mercado más poderoso de estas sustancias, por nuestra realidad geográfica, que podemos aprender de otros países, pero necesitamos generar nuestro propio modelo. Las Naciones Unidas pueden ser un apoyo, pero no van a ser los que nos vengan a decir cómo hacerlo. Nosotros tenemos que hacer los planteamientos y llevárselos a ellos para que nos acompañen. Su respaldo sí puede ser importante, pero es como respaldo, no tanto su tutoría
o su directriz. Y para que esto funcione, la verdad es que primero tiene que haber apoyo social. Si no, cualquier gobierno que se lance a hacer una serie de planteamientos audaces, si no tiene suficiente respaldo social, me temo que no va a poder prosperar. Bueno, el 1 de diciembre entrará un nuevo gobierno que tiene mucho respaldo social. Estos temas, por supuesto, que no estuvieron en la campaña, era absurdo que estuvieran en la campaña, polarizan todavía mucho. Yo mismo sugerí muchas veces no nos metamos en esos temas en la campaña. No son temas de campaña, son temas de gobierno. Ya va a llegar la hora de ver si se pueden aplicar o no. Creo que, como ven ustedes, le entendemos bien al asunto, y lo que necesitamos es nutrir estos planteamientos con la participación de todos ustedes y que cada quien saque sus conclusiones. Muchas gracias. Agradecemos al doctor de la Fuente estas extraordinarias palabras, sus conocimientos sobre el tema son de sobrada experiencia, y no solo de conocimientos, sino la reflexión. Siempre es un hombre enormemente reflexivo, sus estrategias ante problemas tan graves como los que atraviesan nuestra nación, y él los ha enfrentado en diferentes posiciones que ha tenido. Desde luego resalta el extraordinario papel que tuvo como rector de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, de la Secretaría de Salud y todos los cargos que ha tenido. Así es que vamos a tener unos 20 minutos, máximo 10-15 minutos de preguntas. Si gustan, les doy la palabra y les pido que sean en sentido estricto preguntas, no comentarios, para que les pueda responder el doctor. Adelante. Bien, primero, pues felicidades, doctor, y desde luego compartimos su enfoque, y en el sector de farmacias vemos con mucha sensibilidad la posibilidad de que pues aportemos, participemos. En presentación farmacéutica, la cannabis pues debe de suministrarse en las farmacias, pero acompañada de un protocolo, como bien usted señala, de prevención y de rehabilitación. No es un cheque en blanco, ¿verdad? Y eso nos ayudaría. Claro, vamos a vender más los fines de semana, pero tiene que ser con corresponsabilidad, de manera que en ese sentido pues las farmacias manifestamos nuestra disponibilidad para poder suministrar. Y en cuanto, muy brevemente, en cuanto a los opioides, usted señaló algo, un escenario muy sensible. ¿Por qué no hay morfina disponible, ¿no? La OMS nos ha señalado de que estábamos abajo de media tabla en la región del suministro, de manera que nos hemos equivocado también ahí, porque el enfoque fue muy restrictivo, de manera que en nuestro país solamente el 5% de las farmacias suministran morfina. Se ha reducido casi a un uso hospitalario, pero tenemos que avanzar, y el antecedente es de que al médico le ponían pues el viacrucis de ir a tramitar código de barras, 50 a la oficina de regulatoria. Si el médico decía, yo perder toda la mañana mi consulta, pues ahí se ven, ¿verdad? Y en las farmacias nos criminalizaban tanto por el manejo de la morfina. Y en eso estamos avanzando. La reforma de los cuidados paliativos es un avance, pero no suficiente. Y felicidades, doctor. ¿Una pregunta en específico? Doctor de la Fuente, felicidades. Quería yo comentarle una experiencia que viví en algún tiempo. No comentarios. Pregunta. ¿Es su libertad? Ya, adelante. Ok. Estaba yo a cargo de las áreas verdes y bosques de la Ciudad de México, y la política en los bosques de Chapultepec y de Aragón era que a los jóvenes que se sorprendían consumiendo marihuana eran remitidos de inmediato al juez cívico. Tuve cuidado de revertir esta práctica, de manera que cada vez que se encontraran los jóvenes haciendo el consumo de marihuana, se hablara a sus padres o a la escuela,
para que ellos lo recogieran y tomaran cartas en el asunto. El problema fue, cuando fue la directora de los centros de integración juvenil, es que en las escuelas sucedió, en el caso concreto, encontraron marihuana en uno de los estudiantes, el maestro se la quitó, la destruyó, llamaron a los papás y los papás fueron al Ministerio Público, donde consignaron al maestro porque solamente la autoridad judicial puede disponer de la droga. Se invitó a los papás a que fueran a platicar a la escuela y la mamá lo que dijo: señor, me tienen que devolver ese paquete. Si no me lo devuelve, estamos muertos mi familia, mi hijo, porque se lo dieron a vender en la colonia. Mi pregunta es, y como la corrupción, también el crimen organizado es un problema que no está metido en el sistema, es el sistema mismo. ¿Cómo se tendrá que hacer para influir en este sistema, que así es como funciona, porque para eso, así fue creado? Gracias. Sí, otras dos preguntas más y el doctor responde en serie de 3. Adelante. Muchas gracias. Doctor, en materia de prevención entre niños y adolescentes, ¿por dónde considera usted que convendría empezar a regular? Tomando en cuenta esfuerzos tan extraordinarios como el de Fundación Ámbar, ¿por dónde empezar a regular la prevención entre niños y adolescentes? ¿Una tercera? Bueno, sí, buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Hace 4 o 5 años que fuiste a la fundación con Miguel Alemán, estaba la señora Moreira, Jorgito Castañeda, el tocayo Gómez Montt y tú. En aquella época se dijo que era el tema o la punta de lanza de la despenalización de la droga, de la marihuana. De esa época para acá, ¿qué tanto hemos avanzado, como lo que decías, socialmente, políticamente, económicamente, en ese tema tan medular? Gracias. Y eso por el asunto de la prevención. El proyecto Ámbar es muy bueno. La verdad es que creo que es uno de los modelos mejor logrados de meterse a las escuelas desde etapas muy tempranas y saturar de información a los adolescentes, ¿no? Literalmente saturarlos y a sus padres. Yo ahí la única variación que haría en función de uno de los datos que puse es, me centraría mucho en el alcohol. Honradamente le pondría más énfasis al alcohol, porque están bebiendo alcohol desde etapas muy tempranas, lo consiguen en todos lados, les venden una cerveza a los jóvenes, ¿no? Van al Oxxo y se compran unas chelas, ¿no? Digo, no hay ningún control, ahí sí la autoridad ha fallado, es omisa totalmente. Entonces, pues hay que meternos más con los padres de familia. Creo que los padres podemos ser mucho más efectivos en estos temas si nosotros también tenemos información. Yo lo que encuentro una y otra vez son padres paralizados porque no saben qué hacer, aterrados, muy preocupados, angustiados, pero paralizados, cuando son el principal agente para contener con estos problemas. Hay que educarlos también a ellos. Yo quisiera ver campañas masivas de información, con un poquito de dinero, en lugar de estar comprando tantos armamentos, que además se los quitan y con eso mismos luego los acaban matando a los policías también. O sea, y meterle más dinero a esto, a las campañas de prevención y educación. Me metería mucho más con los padres. Yo no creo que haya una madre, un padre, y es parental el asunto, es de los dos, no es de las mamás. Porque también los hombres somos buenos padres, no, esos son temas de la mamá, no, perdón, son temas de los dos, y hay que entrarles derecho con nuestros hijos y hablar con ellos. ¿Qué mejor influencia que la de los padres que tienen información y que se atreven a hablar con sus hijos?
Ahora, que hay algunos hogares disfuncionales, pues sí, en efecto, en esos casos ahí están los maestros, en fin, teóricamente habría figuras alternativas. Bueno, ¿qué tanto hemos avanzado? Pues poco, pero así es, las cosas en Palacio van despacio, hay que perseverar. Yo sigo siendo optimista. Después de 5 años, en efecto, logramos que se aprobara apenas a nivel de la Suprema Corte recientemente la marihuana medicinal. Tomó mucho tiempo. Hay que insistir en nuestra nueva legislatura, hay que ir cuantas veces sea necesario hablar con los legisladores. Son temas que van tomando tiempo. También es cierto que cuando empezamos a hablar de estos temas, algunos se podrán acordar, yo lo tengo muy presente, porque pues, las críticas llovían muy fuerte. Y bueno, decíamos, está bien, porque quiere decir que estamos empezando a calar ahí por donde, ¿no? Vivimos en la universidad, pues las críticas forman parte de, imagínense ustedes, durante 8 años, el universitario más criticado sin duda fue el rector, todos los días, por todo lo que hacía y dejaba de hacer. Pero no el tema, la crítica no es tan importante, lo importante es el respaldo. ¿Qué tanto hemos avanzado? Yo creo que ahí vamos. Vamos a ver si en esta legislatura, si damos el paso a regular mejor la marihuana, yo me sentiría muy, digamos, satisfecho en este primer etapa del nuevo Congreso, en los primeros 3 años. Para evitar lo que decía justamente el licenciado Campillo, es decir, yo siento que como de todas maneras se va a seguir consumiendo marihuana, lo vimos en las... Es mejor que el Estado tenga algunos establecimientos controlados. Ahí la vendemos, ahí la controlamos, ahí la regulamos, ahí la dosificamos. A ver, también la tecnología nos puede ayudar, Digo, metamos de tecnología a esto como lo han hecho en otros países, tienes mucho más controlado. A ver, tú, Juan Ramón de la Fuente, ya saturaste tu dosis del mes, ¿no? ya te la acabaste, ¿no? Son los reglamentos que hay que tener. Pero entonces, en lugar de ir a comprarla a la esquina con el narcomenudista Chapultepec para que te lleven ante el Ministerio Público, pues vas a un expendio autorizado donde esperemos que haya gente que funcione. La tecnología puede ser una buena aliada para evitar las tentaciones de la corrupción y desde luego que podamos irle ganando, porque esa es la parte que yo considero más importante, ganando clientela al crimen organizado. Entonces, todos estos cientos de miles, quizá millones de jóvenes que eventualmente van a querer experimentar con marihuana. ¿Por qué? Porque son jóvenes, ¿no? Bueno, primero que sepan de qué se trata, que los padres en lugar de aterrarse puedan hablar con ellos, y después, si de todas maneras van a experimentar con marihuana, que vayan a adquirirla a un lugar seguro y no vayan a adquirirla con un narcomenudista que al rato le da un paquete para que lo venda en la escuela y pase lo que esta historia que nos acaban de relatar, porque eso es lo que está pasando. Si hubiera un expendio en donde esto se controlara, eso no pasaría. ¿Tiene problemas? Claro que tiene problemas, pero tiene más problemas seguir como vamos. Adelante, Hola, doctor. Adelante. ¿Qué han pensado hacer con lo que está pasando en las comunidades indígenas, que es muy grave? Yo creo que de esas 44,000 hectáreas que hay, pues son muchas. Lo que hacen los narcos es ir a las comunidades indígenas, les rentan sus tierras, luego les meten la droga a los indígenas, los hacen dependientes de esa droga, les quitan la tierra porque ya no tienen con qué pagar la droga. Y así está, ¿no? Y es terrible lo que está viendo en las comunidades indígenas en Michoacán. Las mujeres y los niños están ya totalmente adictos. Y es terrible porque los usos y costumbres, por ejemplo, ¿no? Decían que las mujeres no debían de tomar primero. Le entraban a la chela, al mezcal y demás, y ahora ya están con la droga. Y mucho del dinero que viene del exterior es gastado por mujeres de las comunidades indígenas para consumir la droga. Entonces, ¿qué es lo que ha pensado, qué han pensado en el equipo de Obrador para terminar con esto? Yo veo que hablan muchísimo de muchas cosas, pero muy poco de la cuestión indígena, y eso me preocupa muchísimo, de verdad, es preocupante.
Vamos a reunir 3 preguntas como quedamos. Adelante. Doctor de la Fuente, me da gusto saludarlo, fue mi maestro y es un gran honor escucharlo y lo felicito también por el nombramiento que tuvo por parte del presidente electo. Quería yo preguntarle en relación a la violencia que viene junto con las drogas, no en especial la marihuana, pero sí otras drogas, que se asocia a esto. Porque si vemos en Estados Unidos, por ejemplo, muchos de los delitos tremendos están asociados con la droga. También me preguntaría yo, ¿cuántos de estos chicos roban para poderse comprar la droga? Porque también ese podría ser un problema que habría en las calles. Ahora, los delincuentes que cometen crímenes, y crímenes importantes, muchas veces están bajo los efectos de la droga. ¿Cómo podríamos atacar estos problemas? Y la tercera pregunta de esta ronda, adelante. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Y una pregunta muy específica, así como México hoy en día es promotor del Pacto Mundial para Migración, ¿qué tan viable sería que hubiera también como coordinación de parte de México de un pacto mundial a favor de la regulación de la droga? Mira, muy bien, buenas las 3 preguntas, muchas gracias. Sobre el problema de la explotación de los indígenas, de los campesinos, tienes toda la razón, es gravísimo. En el diálogo que hubo, en estos diálogos para la pacificación, yo nada más he ido a uno, que fue en Cuernavaca la semana pasada, porque fue sobre drogas. Entonces me invitó el licenciado Durazo y me dio mucho gusto que estuvieron ahí presentes algunos campesinos, no de Michoacán, pero de Guerrero, pero que tienen exactamente el mismo problema, ¿no? Están totalmente explotados, son los dueños de las tierras, pero no lo son en realidad, y en efecto, entre la violencia a la que ellos mismos son sometidos, a veces los inician en el consumo de drogas para tenerlos todavía más controlados. Bueno, nos remite al problema que hablábamos hace un rato, es decir, ¿qué vamos a hacer? Porque si intentamos quedarnos solamente en apoyo a estos grupos indígenas, de campesinos muy pobres que viven en condiciones miserables, en efecto, porque a ellos no les toca nada de las ganancias, o casi nada. Pero si no damos el paso de ir con quienes son los verdaderos dueños de estas tierras, pues mucho me temo que lo único que vamos a poder hacer son algunas cosas paliativas, ¿no? Yo estaba por ahí, alguien que no conozco, va a ser el subsecretario de Agricultura, y decía, bueno, hay un proyecto de subsidios muy focalizados para que estos campesinos puedan sustituir sus productos. El problema es que no los van a dejar los dueños de las tierras. Entonces, yo realmente ese tipo de opciones las cancelo de entrada porque no les veo viabilidad. Yo creo que al final el dilema que tenemos es ¿qué hacemos con estas personas? Yo no tengo la respuesta clara, pero estoy abierto, porque no podemos estar cerrados, y a lo mejor implica en efecto sentarse, hablar con ellos y darles alguna salida que les pueda resultar atractiva. Yo tampoco creo que entre ellos estén felices matándose todos los días unos a otros. Me pregunto si no está en las atribuciones éticas del Estado buscarles una salida social a ellos, ¿no? A cambio de, obviamente, una nueva norma de conducta en sus vidas. Si a eso le quieres llamar amnistía, le quieres llamar tregua, no sé, ponle el nombre que quieras, eso lo dejamos a los abogados, que son buenísimos para ponerle nombre a las cosas. El problema no es el nombre, sino cómo lo instrumentas, ¿no? ¿Qué tipo de compromisos logras? Porque, por ejemplo, es muy diferente, que también se confunde, hay una gran confusión al perdón. Aquí nos trata de perdonarlos. Los únicos que pueden perdonar a alguien son los agraviados, no el Estado.
El Estado no tiene, en mi opinión, la atribución de perdonar a alguien. El agraviado sí. Y entonces el Estado puede instrumentar lo conducente una vez que se haya perdido. Entonces yo creo que por ahí tendrá que ir la salida. Pero insisto, no podría yo profundizar, y al final pues, me supongo que tendrá que ser una decisión muy meditada, muy ponderada, y yo lo que plantearía si en ese momento se me consulta o se me pide mi opinión es, primero busquemos un amplio respaldo social. Yo no me le echaba sin un amplio respaldo social, y eso puede tomar meses. Necesitamos una campaña, necesitamos sensibilizar, ¿no?, a los líderes de opinión, necesitamos meternos con las asociaciones, con las ONGs, con el sector empresarial, con las asociaciones de padres de familia. Es decir, hay que hacer un trabajo de respaldo social previo para tomar una decisión de esa naturaleza. Si me preguntan, pues ya saben lo que voy a decir. Ya se les adelanté. Ahora, de lo que tú decías de la violencia... primero, gracias por tu comentario, pero no quiero dejar de decir que para que la propuesta de mi nombramiento que hizo el presidente electo prospere, me tiene que aprobar el Senado. Pues, lo puntualizo porque soy muy respetuoso de las formas y no quiero que por ahí alguien piense que me estoy brincando al Senado. Entonces en su momento pues tendré que comparecer, y lo único que sí sé es que en Naciones Unidas no necesitas beneplácito. Entonces con que el Senado me apruebe, pues en fin, me someteré con mucho gusto a una evaluación más ahora por parte del Senado. Yo creo que la mayoría de la violencia no está tanto en el uso de la droga. Si una droga te vuelve psicótico, cualquier droga que te pueda volver psicótico potencialmente te vuelve violento. Pero realmente ni todas las drogas te vuelven psicótico, ni cada vez que experimentas con una de ellas desarrollas síntomas psicóticos. Yo creo que lo que más violencia ha generado es precisamente la guerra que se declaró contra las drogas. Eso sí ha generado mucha violencia. Esta guerra absurda que fue, fíjate, en 1961 Richard Nixon, cuando estaba ahí en algunos de sus líos políticos, dijo que el principal enemigo de la democracia norteamericana eran las drogas y que había que declararle la guerra a las drogas. Y desde entonces algunos países, y México parece que en estos últimos 12 años, se esmeró por cumplir al pie de la letra lo que dijo el señor Nixon en 61. Entonces llegó el presidente Calderón y fue lo primero casi que hizo, declararle la guerra a las drogas. Y allí empezamos esta escalada brutal. Y sí, estamos en un límite de violencia. Miren, la Organización Mundial de la Salud establece como criterio para epidemia de violencia cuando hay más de 10 muertes dolosas por 100.000 habitantes. Ese es un criterio técnico de la OMS. En el primer semestre de este año, los datos en México son de 23 por 100.000. Es decir, estamos a más del doble del tope que establece la Organización Mundial de la Salud para declarar una epidemia de violencia. Entonces, vivimos en una epidemia de violencia. Lo que yo no creo es que estemos actuando en consecuencia, ¿no? Porque seguimos de alguna manera alimentando la causa que nos ha llevado a tener esos indicadores, que es la guerra contra las drogas. Esa es la que nos... Entonces yo creo que va más por ahí. Y finalmente tu pregunta, yo creo que no habría ningún problema para que, en efecto, México acaba de plantear, ahí fue uno de los promotores del Pacto por la Migración, y eso estuvo muy bien. Son de estos pactos que obviamente los Estados Unidos no firman, ¿no? Porque Trump no cree en estas cosas, que es parte del problema, pero hay que seguirlos haciendo, porque la estrategia me parece que debe de ser frente al autoritarismo, ¿no?, de la relación bilateral a la que nos estamos enfrentando. El mejor antídoto que podemos encontrar, o el mejor equilibrio, está en la política multilateralista. Y México tiene una buena tradición de multilateralistas, por cierto. Uno de nuestros premios Nobel, justamente, pues fue un gran multilateralista, García Robles, ¿no? Y también don Jorge Castañeda de la Rosa, que fue un gran multilateralista también. Entonces, hay una tradición en la política exterior mexicana de multilateralismo,
Yo creo que hay que recuperarla y sí lo podemos hacer, pero creo que antes de hacerlo, insisto, tendríamos que ponernos de acuerdo en México. Deberíamos tener una posición muy clara. Además, en política exterior, vuelvo otra vez al Senado, pues no nada más manda el Ejecutivo, también el Senado. Entonces habrá que trabajar muy de cerca con el Senado. Cuando comparezca ante ellos, pues ahí trataré de empezar a hacer mi sensibilización sobre estos temas, si es que me dan oportunidad las y los senadores, ¿no? Bueno, otra ronda de 3, tenemos muchas participaciones, vamos a tener que, a ver, ya les pido que sean mucho más breves sus preguntas. Tendríamos la primera, después la segunda y la tercera. Sí, los vamos a atender a todos. Bueno, doctor de la Fuente, felicitarlo por atender estos problemas súper urgentes para México y para el mundo. Los problemas no se solucionan ignorándolos, sino enfrentándolos. Soy abogado, egresado de la UNAM, orgullosísimamente. Ya que estamos en familia, quiero comentarles algo. Yo siento que todos los problemas, y todos los problemas tienen que pasar necesariamente por la educación. Yo tengo un video en YouTube que lo subí unas semanas antes de la revolución educativa de Nuño Mayer. Resulta ser que siento yo que son primas hermanas, mi video y la reforma. Le veo muchas coincidencias entre una cosa y otra. Resulta ser que yo la subí antes ese video. México y el mundo necesitan tener una educación de primera. Mi video se llama Revolución Educativa, Motor de Progreso, y está en YouTube para todos aquellos que quieran verlo. Y yo creo que este problema y todos se solucionan partiendo de la educación. Y lo felicito por enfrentar este tipo de problemas. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Isadora. En cuestión de las adicciones y de los centros de rehabilitación que existen en la actualidad, la mayoría son privados. El tema de las adicciones también viene por una situación social, o sea, el tema de las drogas es como la punta del iceberg. Realmente habría que preguntarnos por qué los jóvenes estamos acudiendo a estos métodos de adicciones, y me gustaría saber si hay alguna regulación para estos centros, porque conozco que muchos de ellos, lejos de apoyar a la gente que está en el tema de la adicción, pues muchas veces hasta se les lleva a convertirse en personas aún más adictas, o que porque les conviene tenerlos ahí por mucho más tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo entraría el gobierno en esta parte de apoyar a cualquier persona que quiera salir de esta parte, o sea, del tema de la rehabilitación? La tercera pregunta, y ahorita estoy la respuesta. Doctor, buenas tardes. Yo soy Arturo Alonso. Mi pregunta es clara. Ya que vamos a entrar en la legislación y la modificación, que desde cualquier punto de vista es aceptable hacia la marihuana, debemos o deberíamos de enfocar de una vez todo el renglón de drogas que, por desgracia, se abusa o se abusa de ella. Sí, bueno, empiezo por esta última. A ver, aquí hay dos enfoques, Arturo. Hay quien plantea que se haga en paquete, y habemos quienes nos inclinamos a ir gradualmente. ¿Por qué me inclino yo por irnos gradualmente? Porque necesitamos ir ganando este respaldo social. Y me parece que si seguimos avanzando con la marihuana, ya lo tenemos en términos medicinales, hay que hacer todavía mucho trabajo ahí pendiente ya no de legislación general, sino de reglamentos finos que operen y que no obstruyan. Me parece que entonces podemos entrar a otras drogas con un poco más de, digamos, de respaldo de una sociedad en la que hasta hace muy poco tiempo estos eran temas prohibidos. También tenemos que ver eso, o sea, fuera de algunos lugares así muy especiales, en la UNAM o en la Academia de Medicina, estos temas no se hablaban hasta hace poco tiempo. El hecho de que lo estemos hablando aquí, en donde pues, tenemos puntos de vista que coinciden y otros que no necesariamente coinciden, pero estamos discutiendo, es un gran avance.
creo que si nos vamos por un camino paulatino, va a haber más respaldo social. Ese sería mi único argumento. En el fondo, claro que queremos llegar a un marco regulatorio que incluya a todas. Ahora, tenemos que ir dando pasos un poco más audaces. Sí es cierto que han tomado mucho tiempo los pequeños avances que tenemos, pero también es cierto que no teníamos en estos últimos años una disposición plena de quienes estaban al frente de las instituciones. Cuando el presidente Peña mandó finalmente la primera iniciativa que contemplaba abrir un poco la marihuana con fines medicinales, vinieron las elecciones intermedias y como le fue muy mal a su partido, alguien le dijo que había sido por la iniciativa que había mandado, como si todo lo demás no contara, ¿no? O sea, nadie sabía de esa iniciativa, hombre, se lo dijeron y él le echó para atrás. Entonces no había tampoco como que mucho espacio. En fin, a ver si logramos darle al tema de la cannabis un marco general más amplio pronto en los primeros meses del año. Y una vez que tengamos eso, entonces estamos listos para entrarle al de la amapola, que es más complejo. Ya para entonces habrá algunas decisiones de fondo y seguramente podremos avanzar. Yo esa es la ruta que sugeriría, la que he sugerido, pero al final no sé si se vayan a ir por ese lado. Si ocurre algo como lo que tú nos dices, o sea, que son unos pillos, eso no tiene nada que ver con política de drogas. Si en un centro yo no he sabido, honradamente, que en un centro de rehabilitación a alguien le den más droga para que se quede más tiempo interno, pero si alguien hace eso, pues hay que meterlo a la cárcel. Eso no tiene nada que ver con política pública ni nada. Eso es algo inadmisible, yo no lo he sabido. Es cierto que hay una red de centros privados, los centros de integración juvenil son los más conocidos. Yo creo que en general funcionan bien, en general hay de todo, y los centros del Estado funcionan mal porque no hay recursos, porque no hay plazas, porque desde hace mucho tiempo, se construyeron 100 centros públicos. ¿Se acuerdan ustedes? Hace algunos años lo anunciaron con bombo y platillo. Están vacíos, hombre, porque si no se dan las plazas, si no se da el equipamiento, si no se tienen los programas, pues los ladrillos no sirven para nada. Entonces, pues no están funcionando, hace falta. Pero tenemos el know-how, también te puedo decir, el Instituto de Psiquiatría, por ejemplo, hace muchísimo trabajo de prevención, es una sola institución, no puede con todo. Hace mucho trabajo de capacitación con psicólogos, trabajadores sociales, hay muchísimos, hay algunas fundaciones que ya han entrado bien al tema. La Fundación Río Arronte le dedica dinero al tema. Sí, poco a poco se va congregando más, pero lo que se necesita es una política con un enfoque de salud pública en lugar del enfoque criminal y que le dé recursos al sistema. La Secretaría de Salud tiene recursos humanos para implementarlo, tiene los conocimientos técnicos, muchos de estos datos de las encuestas las hace la propia Secretaría. Lo que no ha habido son recursos y una voluntad política. La voluntad política de decir vamos a cambiar, por eso el tema de esta reunión, un enfoque de salud pública, ¿sí lo pusimos, no? Así es. Pues, bueno, sí, de eso se trataba, es el cambio, ese cambio no cuesta un quinto, cuesta voluntad política, lograr que esta sea la política del Estado en materia de drogas, una política con un enfoque de salud pública, y entonces esos centros forzosamente van a empezar a tener plazas y forzosamente van a empezar a funcionar. Entonces, pues ahorita lo que hay que buscar es la declaratoria, ¿no? De ya saben quién. Vale, bueno, vamos con la tercera y última ronda. Está el joven, en principio ya tiene el micrófono, después sigue la persona que está al fondo que lo ha felicitado. Adelante. Bueno, buenas tardes. Mi duda es si en un futuro su propuesta se llegase a cumplir sobre abrir el local de
la marihuana, por así decirlo, y venderla legalmente para que así los jóvenes como nosotros no la tuviéramos que conseguir ilegalmente con dealers, bueno, digamos con el narcomenudeo y los demás, que asegura que al tener esas tiendas ya legales no se creará más violencia contra el narcotráfico, ya que ellos pueden llegar a pensar que están robando su negocio o así. A ver, hay un riesgo. ¿Tú qué harías? A ver, porque me interesa mucho. Qué bueno que hablaste. Gracias. ¿Sí? ¿No? Esto es para ustedes, más que nada. ¿Tú qué harías? A ver, lo que estás diciendo es cierto. Hay un riesgo. Hay un riesgo de que pudiera haber ahí, en estos expendios, intentos de violencia por parte... Pero, ¿tú qué harías ante la disyuntiva? Te pregunto. O sea, sería como... Bueno, yo estuve viendo unos estudios que en Ámsterdam, bueno, simplemente sería ética, ¿no? Porque en Ámsterdam se venden hay locales específicos que ahí te venden por lo menos 5 gramos de marihuana y eso es lo único que puedes consumir y puedes tener por lo menos 5 plantas en tu casa y ahí por lo menos sería de ética de uno. Y sí, también yo diría, en mi opinión personal y pues familiar también, que se bajaría el riesgo, o sea, los narcos, porque por lo menos ya lo legalizaste y le bajarías la venta ilegal. Entonces, o sea, sería mejor que nosotros, o sea, como el gobierno pudiera poner esas tiendas, porque serían, pues así ya no había tanta violencia y sería más, pues como sería medicinalmente, porque así nosotros seríamos las mejores personas. Bueno, esa es mi opinión. A ver, yo coincido totalmente contigo. Ahora, lo importante es que tú lo digas, no que yo lo diga. Que lo diga una gente como tú, que lo diga un joven, que lo empiecen a pensar también ustedes y a platicar entre ustedes. Porque son opciones que finalmente pues les van a tocar, creo yo, a ustedes más directamente. Entonces, bueno, sus puntos de vista por supuesto que son importantes. A veces, fíjate, se nos olvida, es un gravísimo error preguntarles a los jóvenes. A mí me salva un poco que sigo activo en la universidad, pero sus puntos de vista tienen que ser los que se oigan cuando se discuten estos temas. Exacto, como se dice, pero a veces los políticos piensan que nosotros como jóvenes no vemos lo que pasa y esos no toman en cuenta nuestras opiniones. Pues, ¿qué vas a ver un joven de 17 años que nosotros ya sabemos, ya tenemos en estudio? Y la verdad, eso a nosotros como personas, como mexicanos, nos afecta y por eso hay tantas marchas, por eso hay tantos plantones, porque pues queremos ser escuchados. Y la verdad, me da gusto que usted como doctor nos entienda, porque también mis abuelos también son doctores y nos dicen que nosotros también tenemos que decir lo que nosotros pensamos de las drogas y todo eso. Pues muy bien, me parece que tu intervención ha sido con todo respeto y mejor. Gracias, buenas tardes. La pregunta es relativa hacia los medios de comunicación. Las opiniones que se escuchan en la radio, sobre todo, voy a dejar a un lado la prevención. Uno escucha opinólogos de todo, desde el que no sabe absolutamente nada de este tema y expresa opinión, el que medio sabe y expresa opinión, y el que se nota que sabe, pero pues que habla poco. Y en la Ciudad de México escucharlos pues es un problema, ¿no? Pero cuando sale uno fuera de la ciudad, es pavoroso lo que uno llega a escuchar. A la mitad de la presentación se habló de que hay una confusión en la sociedad y en la búsqueda del respaldo social, cuestión que comparto plenamente. Este tipo de argumentación que se escucha en los medios es verdaderamente lamentable en el predominio. Entonces, la pregunta directa es si dentro de este plan
que se escucha muy coherente. Hay también algún tipo de comunicación que se pueda lograr a nivel nacional, que cuando menos norme un piso de opinión entre los opinólogos, para que la misma sociedad también escuche discursos homogéneos, consistentes, que le pongan piso a una discusión familiar o social o escolar, pero no escuchar lo que sucede el día de hoy. Es lamentable lo que pasa en muchas de las estaciones cuando es de radio. Televisión, nuevamente, es otro tema que es parecido, pero ahí hay más recursos para poder hacer mejor trabajo. Y ya nada más, la última que tenía en la dama que está aquí, si es tan amable. Y el que le puede acercar el micrófono. Y el señor del... Bueno, el problema que yo veo ahorita es que habla usted con respecto a lo que es el alcohol y a lo que es la nicotina y el grado de adicción que se puede tener y como fundamento en determinado momento para la adicción de otro tipo de drogas. Oigo que se habla de una política de las drogas, pero a mí me gustaría saber, porque yo como madre, como esposa, lo he padecido, es la cuestión del alcoholismo. Ese problema es una cuestión muy difícil que está socialmente aceptada, igualmente que el cigarro, pero está legalmente también, teóricamente, avalado por la legislación, ¿no? Entonces, yo lo veo comparativamente como es que si esas dos drogas, porque son drogas, están aceptadas y se siguen utilizando y no hay control. Y estamos peleando por la posible legalización de otro tipo, porque ya se empieza a hablar también que la cocaína, ya a lo mejor está la heroína, pero que además sí están controladas por la cuestión farmacéutica, es así. Pero, ¿cómo le vamos a hacer después si estamos viendo paralelamente ese problema? Y sin ningún control, o sea, vemos que los muchachos tranquilamente empiezan a fumar, usted mismo lo está diciendo, empiezan a tomar desde los 10, 12 años. Es realmente endémico. Y no, ¿cómo es que vamos a controlar eso? Los muchachos salen de la casa y es otra cosa. Por más que en la educación, en la educación familiar, nosotros les estemos imponiendo o orientando hacia otro rumbo. El señor de la boina, si es tan amable. Ya. Mi nombre es José Edmundo Rodríguez del Rincón, oncólogo, radioterapeuta de 47 años. Esto lo digo por el manejo de los opiáceos en este tramo, 4 o 5 décadas, que ha sido totalmente diferente. Mi propuesta, mi personal propuesta, es de hacer de estos círculos viciosos, círculos virtuosos, y al que siembra, pues que siga sembrando, y aquí viene el problema, y al que distribuye, que siga distribuyendo, de alguna manera controlada, y caer a los centros de distribución controlados por el Estado, para regular el uso y no el abuso, como se plantea con los jóvenes, del alcohol, del tabaco y todo lo demás. Sí, eventualmente, y empiezo por la tercera pregunta para concluir finalmente con la primera de esta última racha. Yo creo que el objetivo final es ese, con tener un mecanismo que controle toda la cadena. Ahora, hacia ahí queremos aproximarnos. Y la forma de hacerlo, otra vez nos regresa un poco a la pregunta anterior, lo hacemos paulatinamente o lo hacemos de golpe, y insisto, creo que nadie tiene, algunos países lo han hecho de manera paulatina y les ha funcionado, otros lo han hecho de manera paulatina y no les ha funcionado,
Uruguay lo hizo de golpe y le ha funcionado razonablemente. Portugal lo hizo paulatinamente y lo trae muy bien. Creo que es el que mejor lo trae. Italia no lo ha hecho mal, con un gran respaldo social. Los avances de los italianos contra la mafia han sido espectaculares. Espectaculares. Entonces tenemos mucho que aprender. Yo creo que otro esquema que yo estoy visualizando, si el Senado me aprueba, es aprovechar la experiencia de algunos países en estos temas y acercarnos con el ánimo también de aprender. A ver, los italianos tenían un problema brutal de crimen organizado. Se han tardado 20 años y lo han hecho bien, con un enorme respaldo social. Entonces, creo que podemos aprender, de seguir aprendiendo, porque como nadie tiene la solución única o unívoca, entonces, y estamos en proceso de construir el modelo mexicano, pues nutrámoslo de las experiencias exitosas de otros países. Creo que nos ha faltado un poco eso. Pero en fin, al final hay que llegar a donde usted dice. Señora, tiene usted toda la razón en su reflexión. A ver, es absolutamente insostenible el argumento de por qué el alcohol y el tabaco son legales y las demás son ilegales. Si el daño que producen a la salud en algunos casos es mayor. Es irracional la forma como tenemos en este momento de manejar las drogas. Hay que tomar en cuenta una cosa. Detrás del alcohol y del tabaco hay muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Y eso creo que explica parte de la irracionalidad de esta forma de clasificar las drogas. Hay realmente mucho dinero. Pero pues tiene usted razón, no es racional, porque si nos atuviésemos al daño a la salud, pues tendrían que estar en parámetros también mucho más acotados. Pero pues ahí está a veces cuando eso es lo que yo llamo realmente el capitalismo totalmente desbocado, ¿no? Porque se nos cuelan por todos lados y en efecto no hay control, lo decíamos hace rato. Vas a un Oxxo a comprar lo que sea y te encuentras una vez y otra también jovencitos, muy jovencitos comprando cervezas en una tienda que se supone que no debería vender alcohol, según yo. Entonces tiene razón, eso es lo que hay que empezar a cambiar. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Señora, mientras tanto no hay que quitar el dedo del renglón. De veras, usted sígale, porque le tenemos que seguir todos nosotros. Sígale, porque hay principios, hay valores que queremos que sean los que normen la vida de nuestra familia. A lo mejor no hay que imponerlos, hay que buscar más información, hay que tratar de abrir la discusión en casa. Lo que sabemos que de seguro no funciona es pretender que el problema no existe. Eso seguro no le va a funcionar. Mientras reconozcamos el problema y lo llevemos a primera persona, en vivo, en nuestra familia, pues yo le diría, ahorita sí que le recomiendo un par de libros. Es decir, hay que documentarse más para que pueda compartirlo con su familia. No es perder el tiempo, hacerlo, no es perder el tiempo. A veces un poco frustrante porque las cosas no salen a la primera, pero hay que también modular nuestra frustración para no desesperarnos. Y sobre lo que decía de los programas de la radio, a ver, el problema de una sociedad plural es que pues todos tienen derecho a opinar, lo cual está bien. Como me decía un día Fernando Sabater, mira, porque le dije es que al final, a propósito de un problema en la UNAM, le decía yo, al final es que todas las opiniones son respetables, y me dijo, no, ahí sí, no coincido contigo, rector, era yo rector. Todas las personas son respetables, pero no todas sus opiniones. Entonces, acepto la corrección que me hizo Fernando Sabater, muy oportuna. Entonces, bueno, pues sí, tenemos que soplarnos una cantidad de sonceras a veces sobre estos y otros temas. Bueno, pues ni modo. Ahora, también creo
que son espacios en los que tenemos que ir trabajando más. Sí creo que el tema de las drogas, como pocos, otra vez lo acabamos de ver en estas últimas 2 semanas. A raíz de las declaraciones que hizo Olga Sánchez Cordero, se desató otra vez, porque el tema está a flor de piel, ¿no? Entonces lo tocas y todo el mundo opina. A mí me parece que está bien que todo el mundo opine, porque es participativo, pero sí sería importante que pudiéramos jerarquizar un poco más esas opiniones para decir, bueno, todo esto lo que se ha escuchado, ahora a ver qué dicen los expertos, ¿no? Lo más importante es que eso ocurra a nivel de quienes están haciendo nuestras leyes. Ahí es donde yo sí creo que los expertos tienen que ser de veras oídos, porque en la estación de radio finalmente si no te convence pues le cambias o le apagas. Pero si eso prevalece entre nuestros legisladores, pues entonces ya te imaginas los galimatías que hacen. Y debo decirles que hay un poco de eso, ha habido un poco de eso. Por eso se han atorado algunas de las iniciativas, por eso han tardado tanto. Lo de la marihuana medicinal, por eso tardó tanto, porque venía de origen con muchísimos problemas, de puntos mal redactados. Todavía sigue habiendo algunas partes que quedan un poco confusas, pero bueno, pues ahora sí que con esa nos tocó lidiar, ¿no? Yo sigo pensando que de todas formas es mejor una sociedad plural, en donde se escuchen todas las voces, aunque no todas sean, siguiendo a Sabater, respetables, que una sociedad en donde se acallen las voces. Así que me quedo con todos los problemas de una pluralidad democrática que es la que nos ha costado mucho trabajo construir en México. Bueno, muchas gracias, Felipe. Cierra esta sesión en los términos que consideres oportuno. Gracias al seminario y gracias a ustedes por su paciencia. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos al doctor Juan Ramón de la Fuente, que ha sido realmente un placer escucharlo siempre, ¿no? Con tan lúcido, elocuente, además con esta reflexión siempre a veces de lo contrario de lo que generalmente y en la opinión pública se tiene y en el sentir cotidiano. El Seminario de Cultura Mexicana tiene miembros honorarios y miembros titulares. Este ciclo de mexicanos destacados lo hicimos con los miembros honorarios de este seminario, que es un organismo cultural creado desde la época a iniciativa de José Vasconcelos, con el objeto de dar a conocer la cultura de México, la cultura que se hace en México, en todos los rincones del país. Entonces tiene como objeto tener estas misiones, las hacemos en lugares más recónditos del país, y nuestros miembros honorarios, que como el doctor de la Fuente, hoy nos acompañó en este tipo de sesiones donde tenemos una sesión abierta a todos los sectores de la sociedad. Nos dio muchísimo gusto tener a estos jóvenes ahora inquietos, esta voz que es muy importante escuchar, como bien lo ha dicho el doctor de la Fuente, pero a colegas de su disciplina, a ciudadanos, a diferentes grupos sociales. Ese es el objeto del seminario. Estamos muy satisfechos realmente de haberlo tenido esta mañana, y sobre todo que estemos muy tranquilos, porque el doctor de la Fuente, como médico que es, ha ayudado en muchas ocasiones a sanar a México, ayudó a sanar a la universidad, ha ayudado a sanar la salud pública, y estamos seguros que ahora, en estos momentos tan difíciles por los cuales atraviesa el país, nos ayudará con una buena receta para sanar la paz social. Muchas gracias. Un presente para el doctor.